hacer una mariposa. Entonces de esta forma vamos a hacer una mariposa de una forma especial, vamos a hacerla con un día y una noche y va a quedarnos de esta manera. Miren qué curiosa va a quedar. Bueno, pues este proyecto, que es del Gobierno de Canarias junto con Cruz Roja El Hierro, lo que pretende es acercar el arte y la pintura a los hogares, estar juntos, y nosotros al aportarles los materiales, estas láminas se las vamos a dar nosotros, las pinturas y los soportes, pues de alguna forma queremos acompañarles pues un poco en estos ejercicios. Lo que tiene que hacerme es caso, intentar hacer los pasos como los voy indicando y sobre todo que no intenten hacerlo demasiado rápido, sino que aquí lo importante es disfrutar y que realmente estemos todos trabajando conjuntamente. Y nada, yo creo que esta mariposa de día y de noche les va a gustar bastante. Bueno, pues ya hoy empezamos ahora a trabajar con el efecto de la mariposa y bueno, como les he comentado antes, pues va a ser una mariposa especial. Vamos a recortar primero la parte de dentro de la mariposa para que nos ayude a terminar los perfiles con cuidado, sin tener que estar siempre con mucho cuidado con el pincel. Entonces vamos a recortar lo que serían estas partes por separado, de esta manera. Quitamos todas estas partes. Nos tomamos nuestro tiempo para recortar porque no es fácil, pues de ahí unos picos un poquito complicados, pero en principio con paciencia se puede hacer y lo colocamos de esta forma. Lo que sí es importante es que como se nos va a mover todas las piezas porque realmente está en una posición un poquito complicada, utilizamos un poquito de cinta de carrocero, de esta cinta que es como de papel, o cinta adhesiva también nos puede servir, pero más bien una cinta que sea floja para que no nos arranque mucho el papel, no nos lo estropeen, y de esta forma pegamos todos los extremos para una vez que quitemos la mariposa del centro no nos influya y no se quite el motivo. De esta manera podemos trabajar cómodamente sin que se nos muevan toda la cantidad de elementos de un lado del otro. Incluso en estas puntas que se quedan aquí como un poco sueltas, son las puntas como de unión, se quedan las dos que se pueden mover bastante, ¿no? Bueno, vamos a comprobar un poco si realmente es estable. Aquí vamos a recortar lo que sería el número 6 y el número 5, estos círculos que tenemos en esta parte de aquí, vamos a recortarlos para añadirlos encima. Van a ser importantes para poder trabajar con ellos. Entonces aquí ya los tengo ya recortados. Bueno, en principio estos son los que vamos a pegar. Vamos a rodar primero la parte del centro para que entiendan lo que vamos a hacer. Lo colocamos para colocarlo bien, ponemos un poquito de cinta carrocero para que el círculo se quede exactamente como yo lo necesito. Entonces voy a poner un poco de cinta de carrocero por aquí y voy a coger un poquito de amarillo para pintar dentro. Siempre recordar que los contornos hay que tener un poco de cuidado de que no se nos levanten y hacerlo con paciencia y tranquilidad para que no se nos estropeen. Esta parte de aquí no ponerle demasiada agua para que no se nos introduzca dentro del papel de los contornos y siempre pintando de fuera hacia adentro para que nos quede la superficie bastante cubierta pero sin estropear el papel. Estos puntos nos van a dar un punto más alto de luz, o sea, como si tuviera más claridad en el centro del amarillo, y no hace falta que lo demos así todo continuo, sino como si fuera saltitos pequeñitos de puntitos, que eso hace que brille más. Es curioso, si lo diéramos todo con un blanco homogéneo no brillaría tanto. De esta forma nos brilla muchísimo más. Bueno, ahora vamos al otro paso. Recortamos el sobrante y nos quedamos con esta parte de aquí, que a diferencia de la otra zona, como va a ser la luna, necesitamos pegarla. ¿Por qué? Porque vamos a conservar lo que sería el blanco del papel. Nos interesa mantener el blanco del papel para después, cuando hagamos todo lo que es la noche, no se nos quede totalmente oscura. Entonces vamos a poner un poquito de cinta de papel primero entre el 10 y el 11 de la plantilla para que no se nos mueva, porque si no con la misma mano podemos moverlo e incluso al hacer las mezclas encima se nos puede mover. Vamos a utilizar ahora el azul, dándole pinceladas más o menos sueltas. Voy a mantener un poco aquí por si acaso la plantilla de la luna se levanta, y voy marcando de esta manera con pinceladas de dentro hacia afuera para
que no se metan para adentro y para que el blanco nos quede totalmente limpio. Y hacemos una luna que esté bien. Estas pinceladas, hacerlas bastante sueltas, vamos a hacer como un efecto de línea, un poco imitando a Van Gogh, como utilizaba ese efecto de la pincelada entrecortada, que queda tan bonita en un motivo como este. Así le damos un toque también impresionista a nuestra imagen. Poco a poco vamos dando la pincelada y de forma así también practicamos un tipo de pincelada para adaptarla después a otros motivos que seguramente los vamos a utilizar. Mantenemos otra vez la luna para que no se nos levante y ahora pintamos la parte de arriba de esta forma. Vamos a trabajar con cierta libertad, no hace falta solamente hacerla exactamente como lo estoy haciendo yo, pero sí es verdad que manteniendo por lo menos el color que sea más o menos igual. Vamos a hacer una mezcla con un poco de blanco. Vamos a ponerle 3 puntos de blanco y 1 de azul. Vamos a dar un azul clarito, que vamos a repetir ese tipo de pincelada como hicimos antes, pero dando una tonalidad mucho más clara para darle diferentes tonos. Esto correspondería a la zona donde está el día, por así decirlo, que sería alrededor del sol, y marcaríamos este azul más claro. En la unión podemos utilizar las pinceladas que se ven como cruzando de un lado para el otro de esta forma. Entonces pasamos de la noche al día con estas pinceladas más cortas y vamos marcándolo. Aquí vamos a añadir un poquito más de blanco para hacer un azul más clarito, que lo vamos a utilizar ahora pues, para darle más luminosidad. Pequeños toques, imitando como si fuera esas pinceladas que decíamos antes de Van Gogh. Pinceladas mucho más cortas. Vamos a retomar un poquito con el blanco y ahora pequeñas pinceladas como si fueran puntitos para que se integren con la parte de la luna, ¿no? Intentar hacerlo de esta forma. Ahora con la parte de atrás del pincel, como hemos hecho otras veces, vamos a leer los puntos, unas estrellas, la parte de arriba. A modo de estrellas. Y marcamos un poco de negro para oscurecer
hacer las partes de la sombra. Un tipo de problema ahí, marcamos con el negro el contorno. Sí es verdad que esto hay que hacerlo con bastante delicadeza, aunque también es verdad que la plantilla nos está ayudando para no salirnos fuera. Pero sí es verdad que hacerlo poco a poco, que no se nos levante demasiado, de esta manera, así, con una pincelada más alargada. De esta manera. Seguimos por aquí. Esta parte ahora donde está el amarillo es un poco delicada, por eso hay que hacerlo muy despacio, que no se nos quede manchado. De hecho, se podría utilizar un secador de pelo para primero secar y después seguir manteniendo esta línea negra, como estoy haciendo ahora. Pues ya tenemos todo perfilado. Y empezamos a quitarle ya la luna. Voy a utilizar un palillo para ayudarme, porque a veces cuesta un poco cómo se pegan los bordes. Un poco más de blanco y una gotita de negro. Damos una pequeña cantidad de agua, pequeñita, no hace falta mucha. Y empezamos a darle como un gris para marcar lo que sería los cráteres de la luna, ¿no? Para que tenga un poquito de textura la luna. Pinceladas pequeñitas, no apretando demasiado ni que sean colores muy intensos. Sean así muy suaves para que nos quede más real. En este caso el agua es un buen aliado porque no nos quede demasiado fuerte, para que no nos tape la luz que nos deja el papel blanco que dejamos antes. Oscurecemos un poquito más el gris, hacemos un gris más oscuro para darle algunas tonalidades con más contraste, con más sombra. Ahora damos una especie de veladura, una transparencia que la hemos utilizado otras veces, que es poner un poquito de amarillo con más cantidad de agua, que quede como una aguada amarilla. Esto hace que podamos sacarle la luz al sol, quede más iluminado en las partes de arriba y nos quede como si estuviera totalmente iluminado lo que es el sol alrededor. Es importante dosificar la cantidad de amarillo, que no quede mucha cantidad de amarillo, por eso, para que después no nos pierdamos la luminosidad que le pusimos antes con el azul, y al añadirlo encima nos quede más luminoso. Retomamos un poquito la idea esta del blanco para que el sol brille más. Pequeños puntos que les estoy haciendo es para que se ilumine muchísimo más los contornos y pasemos de la luz del amarillo a lo que es el sol alrededor, que quede como más brillante y no se ve un salto tan brusco.
vamos a retomar ya otra parte de nuestra mariposa de luz y de noche. Vamos a darle un poquito de azul y vamos a perfilar la parte de abajo. Vamos a hacer como si fuera un efecto de agua, como si estuviera reflejándose la parte de abajo en el agua, y de esta forma después podemos jugar con los efectos de los reflejos de tanto de la luna como del sol. Marcamos aquí también la parte de abajo del mar. Pincelas cortitas, ahí podemos trabajar con dos pinceles. Yo empecé con uno un poquito más grueso, pero me di cuenta que este me viene mejor, hacerlo más fino, y cada uno de ustedes también que utilice el pincel que se siente más cómodo. Siempre digo que los pinceles es como un poco como un bolígrafo o como un lápiz, donde uno se siente más cómodo de una forma o de la otra y lo puede ir cambiando. Es un instrumento que podemos ir modificando. Bueno, pues ahora este trabajo es un poquito lento, por eso lo estoy dando para adelante, porque hay que tomarse su paciencia. Lo pueden hacer de varias sesiones, porque realmente es bastante lento para trabajarlo, pero es bastante entretenido y es muy efectivo con lo que queremos. Aquí tenemos que darle un poquito de negro porque necesitamos oscurecer esa pincelada del mar. Esa zona de ahí va a ser mucho más oscura porque está más de noche, ¿no? Entonces necesitamos que sea mucho más oscura. Aquí volvemos a utilizar lo que decíamos antes de las veladuras, o sea, con un poquito de agua, con un poquito de amarillo. Vamos a hacer los reflejos en la parte de abajo, de esa manera, para que nos quede mucho más fino, así que se nos quede la transparencia con respecto al mar que tenemos debajo. Pequeños puntitos para iluminar el sol en el agua, para que nos den ese efecto de reflejo, y empezamos a ver la profundidad de la mariposa, que tiene ese doble juego, ¿no? Que parece una mariposa pero también parece un paisaje. Puede trabajar con las dos ideas. Vamos a pasar a otro paso. Vamos a darle ahora también una transparencia con agua y un poquito de azul para conservar el blanco del papel, para que sea el reflejo de la luna, y en la parte de un lateral para que tenga la oscuridad de lo que sería el agua. Entonces dejamos esa reserva de blanco y de esa forma conseguimos hacer el efecto del reflejo en el agua. Esto lo que va a hacer es que el mar parezca mucho más uniforme todo, y después los reflejos de los diferentes cortes que tenemos ahí de la pincelada nos quedan debajo. Entonces esto es como si cogiéramos unas gafas de sol y nos pusiéramos en unas gafas de sol con un color determinado, que después vemos la realidad con ese filtro. Pues esto sería de la misma forma pero en pintura. Con el agua y el color nos permite hacer ese tipo de efecto. Pequeños puntitos blancos para el reflejo de la luna en el agua.
Ayuda a hacer el horizonte curvado, es para también darle un poquito de profundidad, que no parezca totalmente recto el cuadro. De esta forma nos queda mucho más parecido a las alas de una mariposa, ¿no? Cuando se vean plegando. Siempre hay que ponerle pequeños detalles al final, sobre todo para que camine la pincelada de un lado al otro, ¿no? Que no parezca que están divididos por zona. Entonces con estas pinceladas en blanco me permite que vaya de un lado al otro la pincelada, y que cuando le añadíamos la parte del centro realmente parezca que esté hueco. Entonces el ojo interpreta que eso está continuando por detrás. De esa forma, ahora cuando le añadimos la parte de delante, va a parecer que está hueca la mariposa por detrás. Ahora volvemos otra vez con las veladuras, con un poquito de agua, una gotita de azul, y le damos la sombra, que no le hemos podido dar porque todavía no estaba bien seca, a la luna. Se la damos por el lado derecho. Así tenemos como más volumen, y la luna está más oscura que por un lado que por el otro. Bueno, ahora vamos a hacer un truco para separar lo que sería la unión de las dos y de la mariposa sin tener que utilizar solamente el pincel. De esta forma nos queda una línea fina sin tener que tener mucho pulso. Pintamos, doblamos este papel de esta forma, pintamos lo que es el canto del papel, con mucho cuidado ahora lo ponemos encima. Entonces esta división nos queda mucho más fina entre un lado y el otro, entre la parte de arriba y la parte de abajo, estos dos puntos. Lo que sería el cuerpo de la mariposa. Pero hay que hacerlo muy delicado, muy fino, para que no nos separe demasiado el paisaje. Ahora con un pincel le damos un poquito por encima para rellenar las zonas donde el papel realmente no nos ha pintado. Y podemos también añadir un puntito más pequeño para que no parezca demasiado. Ya tenemos las divisiones hechas con ayuda del papel. Con el pincel vamos perfilando un poquito más para las zonas que nos cueste que nos quede tan lineales, ¿no? Es un buen truco para muchas partes cuando queremos hacer líneas rectas, nos cuesta un poco. Bueno, pues ya estamos quitando la parte de abajo y bueno, ya empezamos a ver algo. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra mezcla con 3 amarillos y un azul. Vamos a mezclarlos y nos queda este verde, que lo vamos a utilizar como base. Vamos a hacer como si fuera un jardín, un césped más bien, en la parte de abajo, para que contraste con los azules que tenemos en la parte de arriba. Nos da profundidad y nos da también una continuidad para que realmente parezca que la mariposa está huecándose en el dibujo. Dejamos un poquito de espacio entre la mariposa y el verde, no taparlo del todo para que no nos quede demasiado pegado a las pinceladas, ¿no? Teníamos tantas pinceladas ahí que hay que dejar este espacio para que nos quede más separado. Y si más adelante queremos unirlo un poquito en algunas partes, pues lo podemos hacer, tenemos ese margen. Si lo tapamos desde el principio no vamos a poder tener ese margen.
ya hemos cubierto toda la parte esta de verde, y ahora vamos a darle con un verde más clarito, con un poquito de amarillo. Vamos a darle todas estas pinceladas imitando el césped, las líneas más finitas, con mucho cuidado. Utilizamos el pincel que nos sintamos más cómodo y empezamos a trabajar las líneas. Y hay que tener en cuenta, aunque tardemos un poquito más, voy a irlas marcando para que vean las direcciones en que tenemos que irlas marcando, para que dé profundidad, porque si no la marcamos todas de la misma manera nos queda igual de bien. Hacemos así como si fueran escalones de línea, que eso es lo que después va a darnos la profundidad. Marcamos de un lado al otro, incluso a veces podemos utilizar la parte de atrás del pincel para raspar en algunas partes. Y ahora marcamos aquí este perfil que se va como abriendo por un lado que por el otro, para que parezca que está abriéndose los dos extremos. Eso también le da movimiento a las alas, que nos quede en plano. De esta forma nos sirve de guía para que vayan viendo cómo tenemos que trabajar la pincelada, que no es toda en la misma dirección, sino por un lado para el otro. Bueno, pues ahora vamos a repetir la misma idea recortando estas zonas, la zona 12 y la 9, para que después poder trabajar dentro con los verdes. Entonces vamos a quitar toda esta parte de aquí, vamos a recortarlo, pegarlo bien con la cinta para que no se nos despegue los contornos. Marcamos de esta forma de arriba hacia abajo. Teniendo en cuenta que el perfil de la parte de arriba no se nos meta el pincel debajo del papel para no mancharlo. Repetimos la misma operación por el otro lado. Esto es más o menos igual con lo que hemos hecho antes, y rellenarlo todo de verde. Por eso es bueno tener en cuenta la proporcionalidad con que hacemos las mezclas, para en caso de que queramos repetir la mezcla, lo tengamos. Bueno, aquí ya lo tenemos y ya hemos cubierto toda esta parte de verde. Ya empieza a verse de otra forma, ya incluso al tener el verde ahí, pues las tonalidades del centro parecen diferentes, hay como más contraste. Que también hay que tener en cuenta la pincelada que vaya de un lado al otro. Si se dan cuenta, ese primer pincelada que estoy marcando es como el ritmo que estoy haciendo con respecto al césped que tenemos en la parte de arriba. Unas van abiertas hacia un lado y otras van abiertas hacia el otro. Y empezamos a darle los reflejos, las amarillas en la parte de arriba. Y es como si la mariposa estuviera abriendo un poco el césped, ¿no? Por los lados, ¿no? Pues ya va cogiendo forma y movimiento nuestra mariposa. Y ahora con estos amarillos, lo que hay que tener en cuenta es que el acrílico, a medida que se va secando, a veces se van apagando un poquito los colores. Entonces, bueno, esperar que se seque un poco para volver otra vez a darle otra capa de pincelada. En este caso el amarillo es un color que no es muy cubriente, entonces a lo mejor hay que darle 2 o 3 capas para que se destaque muchísimo.
Vamos a quitarle el número 7 y el número 8, ya podemos quitarlo. Igual que vamos a quitar la parte de arriba también, las cintas que hemos colocado para sujetar, para que no se nos manche. Y vamos a añadir un fondo que realmente nos venga muy bien, que destaque. Y realmente no podríamos utilizar un fondo gris ni un azul para no repetirnos en el centro, y los verdes por supuesto que no. Entonces hay que elegir un color que destaque y que haga que el azul sea más intenso y que el naranja también, y todos los tonos. Pues ese es el rosado en este caso. Este rosa, que puede parecer exagerado, que va a quedar bastante bien, pues se va a mezclar. Tenemos que hacer bastante cantidad de mezcla y podemos utilizar también pues una tapa de refresco, una tapa para hacer una mezcla más grande, para que nos dé. Y esto hay que darle con mucho cuidado para que no nos vayamos hacia adentro. Incluso esperar si queremos que el verde se seque bastante bien, si tenemos algo de humedad en el verde. Yo he esperado con el secador de pelo para que poderlo trabajar después encima. Y después ya añadimos esto con cuidado, siempre teniendo en cuenta las divisiones, las uniones, con mucho cuidado. Y el contorno también podemos definirlo un poquito de esta manera. Si quieren ustedes también pueden utilizar cinta de carrocero para dividir este contorno, pero en principio podemos darle este rosado de esta manera, de esta forma, poco a poco, de esta forma. Bueno, pues ya tenemos todo terminado. Y bueno, ustedes tómense su paciencia, esto engaña porque parece que es mucho rápido, pero no, lleva su tiempo. Perfilarlo de esta forma, yo incluso tuve que darle 2 capitas para que quedara también más homogéneo. Y ahora vamos a darle con amarillo para darle todo el reflejo de las nubes. Las nubes, como siempre las hacemos con el dedo, marcamos primero con el amarillo, después difuminamos hacia abajo, y de esta manera nos va quedando ese claro oscuro que nos interesa para que toda la luminosidad esté en la parte de arriba y en la parte de abajo esté toda la parte de la sombra. De esta forma nos va a quedar más iluminado lo que es la luna, y por el otro lado lo vamos a poner también para lo que es el sol, ¿no? Bueno, el sol en este caso, perdón, y la luna en el otro lado. Incluso vamos a poner aquí un poquito de blanco para difuminar pues bueno, todo lo que sería la parte que recibe más cantidad de luz. Estos pequeños detalles hacen que nos destaque muchísimo más la imagen y nos quede más luminosa por la parte de arriba y la parte de abajo. Lo que intentan estas imágenes que les estoy haciendo un poco vitales, alegres, y yo creo que también es interesante pues hacer imágenes que sean positivas, ¿no? Y es un poco lo que pretenden este tipo de iniciativas que estamos haciendo para ustedes, para que trabajen en casa conjuntos y para que un poco poner alegría en un día, ¿no? Y de esta forma, con esta imagen podemos conseguirlo. Bien haciéndola y bien regalándola a alguien que queramos o quedándonos nosotros en casa. La pintura siempre es agradable en todos los sentidos. Hacerla, consumirla de alguna forma, tenerla en casa y participar de ella. También ustedes pueden aportar diferentes sistemas para el fondo, pueden a lo mejor cambiar el color si les gusta otro color pues más clarito, más color pastel, pueden añadirle unos blancos y también pueden suavizar un poquito. Siempre les aconsejo que este color, porque este color bastante hace que el azul destaque bastante y que el amarillo también destaque bastante, entonces es un color que nos viene muy bien para esta imagen. Y volvemos otra vez con el blanco, estamos llegando un poco a la recta final, ya empezamos a vislumbrar un poco cómo nos va a quedar el cuadro al final, y con las nubes por esta parte de aquí. Y ahora no nos hemos olvidado de la parte alta, que es otra de las plantillas que no hemos utilizado, que vamos a utilizar ahora, que es la plantilla para hacer las antenas y toda la parte de arriba. Pero en principio las nubes nos dan esa profundidad que necesitamos para el fondo. Bueno, pues ya tenemos la plantilla aquí, la hemos colocado. Vamos a quitar el 1, el 2 y el 3 para utilizarlo como plantilla para dibujar, como hemos hecho otras veces, con este
pequeño detalle de dibujo, no apretar demasiado. Con un lápiz, por ejemplo, lo podemos también hacer. Estoy utilizando un lápiz de color, pero ustedes con un lápiz también lo pueden hacer tranquilamente. Y lo que hacemos con esto es que, bueno, nos ayuda de plantilla para después marcar todo lo que es el dibujo de esta forma. Aquí ya tenemos esta parte. Y ahora empezamos a darle un poco de claridad con amarillo para destacarlo del fondo y que si lo pusiéramos en negro quedaría demasiado llamativo, demasiado fuerte, y no nos interesa eso. Nos interesa que nos quede integrado, que no nos quite la luz, y de esa forma queda bastante iluminado, siempre marcando esa línea y después difuminando por el otro lado. Bueno, pues aquí vamos difuminando como hicimos en otro ejercicio, también de la misma forma. Ya tenemos como más o menos integrado, podemos ayudarnos también del dedo, pero bueno, con pinceladas más suaves, como realmente de poco que le pongamos el amarillo, al tener el rosado de debajo se convierte en naranja. Nos queda así difuminado y se integra con el fondo. Hay que darle otra capita porque a veces el amarillo se va apagando con el fondo. Con el pincel en seco también podemos ir extendiendo de esta forma que se va integrando con el fondo. Volvemos a retomar un poquito detalles que al estar bastante seco ahora nos va a coger más el amarillo y el blanco por las partes altas del césped de esta forma. Y bueno, prácticamente ya tenemos terminado nuestro motivo. Espero que les guste y nos vemos en un próximo ejercicio en este canal que es para ustedes. Cuídense.